Esta es la falla de Lepanto, alteración, esto es la argílica avanzada en naranja y la principal mineralización, principalmente una brecha en la falla. Y esta es la discordancia, aquí es la discordancia entre las rocas del basamiento y las rocas volcánicas justo previas a la mineralización. Esta es la discordancia misma, esta es una fotografía de la discordancia, esta es la localidad tipo luzonita, ahí para la escala ahí tenéis aquí unas personas, uno, otro. Este es un manto de enargita, cuarzo, enargita o enargita luzonita. Y esta es la brecha, esta es una fotografía de la brecha, típica alteración silícica, extremadamente silicicada, fragmentos de bagisílica y sulfuros masivos, pirita, enargita, luzonita, cobalita y oro y plata. Esta es la brecha que formaba la brecha de Lepanto principal, el conducto principal. Alteración clásica, bagisílica con biquita, pirofilita, la verdad es que no sé cuál será de estos dos, no es alunita, y impregnación masiva de sulfuros y sílice de grano muy fino. O sea, y esto es lo que incluyo como alteración silícica, ya sea sílice bagisílica o sílice masiva. Y después cuarzo enargita, es decir, argílica avanzada, pero tiene mineral, cuarzo enargita. Argílica avanzada o silícica también, porque es solo cuarzo enargita, reemplazando a unas rocas sedimentarias, a unas volcanos sedimentarias. ¿Veis el bedding todavía? Y es cuarzo, lo negro es enargita y lo blanco es cuarzo principalmente. Esas muestras están tomadas, aquí está, en esta parte, en el epitermal. Después en profundidad, ya en el pórfido, esto es en el epitermal todavía, un sondeo perpendicular a la alteración argílica avanzada. Pasamos desde la roca fresca, una dacita fresca con feldespato todavía, biotita primarios, a la misma roca con alteración ya argílica avanzada. Típico colores rosas y amarillo, amarillo con un poquito de azufre nativo, rosa del un poquito de alunita y mucha silicificación, mucha liquita, alunita. Esta, ¿no veis un tono amarillento y rosáceo? Y después una típica bagisílica con enargita y calenita liquida. Esto es un sondeo perpendicular a la mineralización. Y la edad, por ejemplo, de una urlenda en la roca primaria, en la roca volcánica 2 millones de años, 2.12, la edad de la lunita, tomada de estas muestras, 1.4. Esta es la edad del complejo volcánico. Todo es cuaternario, toda la mineralización. Y después el alunita es ya el cuaternario. Ahora vamos a profundidad. En profundidad y lo que vemos es la alteración potásica, que está aquí, con biotita secundaria, y bastante cuarzo también, cortada, atravesada por vetas tipo, las típicas clásicas vetas tipo D, vetas de cuarzo, fractura frágil. Cuarzo con un halo de alteración silicítica. Y aquí la elita es 1.3 millones de años o 1.2 millones de años. A veces estas vetas, estas vetas tipo D están rellenas de pirita o calcopirita. En Lepanto hay más oro y cobre en este episodio, en el pórfido en Fasocis, hay más oro y cobre viniendo con alteración silicítica que con alteración potásica. La alteración, las edades, no miréis, no hace falta ver el diagrama. Todas las alunitas del epitermal, de la zona epitermal, están aquí puestas en este diagrama que tomamos, esos puntos con A. Todas las alunitas salen en un rango muy pequeño, entre 1.4 y 1.2,5 millones de años. Todas las biotitas de la alteración potásica salen en el mismo rango. Y las sericitas salen un poquito más jóvenes. Y son muchas muestras. Aquí está, edad, millones de años. Las rocas encajantes, alrededor de 2 millones de años, la más joven es 1.7 millones de años, las orblendas de la roca encajante. Y después, estas son las biotitas y las alunitas, esencialmente aquí están a más escala. La biotita en los triángulos, los rombos azules y las alunitas son casi, son contemporáneas, alrededor de 1.4 millones de años. Y las ericitas son los círculos verdes un poquito más jóvenes, 1.3, 1.2 millones de años.
Eso es una diferencia con Quijirca, por ejemplo, ¿no? O con muchos otros yacimientos que se han datado. En este tenemos, pues, hay 20 dataciones del mismo sistema, y da la sensación, y parece que todo se formó dentro de unos 150.000 años. No hay dos pulsos o tres pulsos, es todo una serie de intrusivos que generaron una zona de alteración potásica y una zona de alteración argílica avanzada, y después vino a través unos 50 o 100.000 años más tarde, en evolución del mismo fluido, vino la alteración sericítica. ¿De acuerdo? En Lepanto, voy a pasar unas pocas, está aquí. A los 1.4 millones de años, un fluido, obviamente aquí es el que forma la alteración potásica, unos 550 grados centígrados, es lo que tomamos con inclusiones fluidas, que forma alteración potásica en profundidad, la biotita secundaria con alteración argílica avanzada cerca de la superficie. Y lo que eso representa es el vapor y el líquido salino y el vapor, que se han separado. El vapor es rico en SO2 y forma la alteración argílica avanzada, y el líquido hipersalino se queda en profundidad formando alteración potásica. Después, unos 100.000 años más tarde solo, tenemos la alteración sericítica con unos 350 grados centígrados de temperatura media y un gradiente a 285-200 grados centígrados. Y es aquí, en este momento, con más baja salinidad, donde parece que se forma la mineralización de oro y cobre, tanto en la parte epitermal como en la parte del pórfido. Ahora, quería acabar con el pórfido. Este es otro esquema de Rodaquilar. Aquí tenemos el tiempo, 2 millones, 1.9, 1.4, 1.3, 1.2, etc. Millones de años. Elevación. ¿Qué ocurre? Tenemos volcanismo hasta 1.7. A 1.4 millones de años aproximadamente, más 50.000 años, alteración potásica y cuarzo alunita en los niveles más superiores. Y en rojo ponemos esquemáticamente la introducción de cobre y oro. Entonces empieza algo durante la potásica, pero principalmente durante sericítica, a 1.3, y aquí también, es posterior a la cuarzo alunita. Y después unas arcillas tardías, y después no hay volcanismos, y hay más volcanismo, pero no hay más actividad intrusiva. Un segundito, ahora mismo. Entonces quería decir, para nada querría... Esta es la historia que encontramos en Lepanto, estudiando en mucho detalle los minerales, las dataciones de los minerales, su composición isotópica, de dónde venía el agua, si era agua magmática, por ejemplo, el agua de la alteración potásica, de la alteración sericítica, parece enteramente magmática, pero de la cuarzo alunita es claramente una mezcla de vapor magmático con aguas de lluvia, ¿de acuerdo? Entonces, agua meteórica. Entonces, esto es el resultado de un estudio. Para nada quiero decir, que todos los pórfidos se forman así, que todos los pórfidos son tan simples como este, o que tienen alteración sericítica en la que está el cobre y el oro, por ejemplo. Al contrario, en cuanto se estudian los diferentes depósitos en detalle, se ve que en muchos es la alteración potásica es la que trae la mineralización. La alteración sericítica posterior tiene leyes más bajas, o diluye incluso. En otros, hace un trabajo que se ha publicado hace muy poquito en Economic Geology, de un pórfido molibdeno en Colorado. Allí se han identificado claramente al menos 3 pulsos de alteración potásica, de forma que la alteración potásica habría un pulso de alteración potásica, otro después, y la alteración sericítica ya es común para todos ellos. O sea, tenemos alteración potásica, alteración potásica de nuevo, y después todos ellos tienen la misma evolución hacia alteración sericítica y arcillas tardías, por ejemplo. Pero esa alteración sericítica de todos ellos se solapan. O sea que podemos tener todo el rango. Podemos tener desde una cosa tan aparentemente sencilla como a uno en el que hay múltiples pulsos intrusivos, múltiples pulsos de alteración hidrotermal, de alteración potásica. Y en algunos casos, por ejemplo, en el yacimiento de Grasberg, en Indonesia,
el pórfido de cobre y oro más grande del mundo, con las leyes, si no la más alta, la segunda más alta del mundo. Originalmente, el primer trabajo, se habían identificado también 5 o 6 pulsos de intrusivos, cada uno con su alteración potásica y con su evolución hidrotermal. La visión actual es que no. Ha habido varios pulsos intrusivos, pero después hay uno que trae toda la alteración potásica y la alteración sísmica. ¿De acuerdo? No sé si está claro. Hay varias. El espectro permite, vemos que hay varias posibilidades. La explicación no lo sé, cada uno tiene su explicación, y generalmente si Jeff Hedekind, mi compañero, hablara de Lepanto, él propondría el modelo de por qué los pórfidos se forman así. Se formaría así, pero cada uno parece que... O sea, hay muchas posibilidades diferentes. Si el metal viene con el vapor exclusivamente, o viene con líquido, o viene pronto, viene tal... Dice que puede haber una alteración con cada intrusión sin mineral. Puede haberla, efectivamente. Oh. Pues, yo quiero poner un ejemplo, ¿no?, de Chico, ¿no? ¿Cuál? En Chico, que es el Copampa, ¿no? Que hay una alteración aquí avanzada. Posiblemente una etapa a través de varias fracturas, ¿no? Un montón de fracturas que han generado una zona de silicia, ¿no? Y también una zona de alteración avanzada, acrílica avanzada, y zona de pirofita abajo, ¿no? Pero hemos visto un dique que corta esta alteración, ¿no? Y el dique está fresco, ¿no? Pero las vetas que se crearon después, se cortaron esta alteración y recién alteran al dique. O sea que la beta es post-dique, ¿no? O sea, antes de la división de vena, en este caso de betas, había una serie de alteraciones, ¿no? Eso es lo que quería. Y ahí está la clave es posible tener muchos pulsos, es posible tener muchos pulsos de alteración hidrotermal y de mineralización. La clave está, por ejemplo, en primero identificar a grosso modo cuáles son las principales alteraciones, y después ir individualizando los diferentes episodios. Pues paso epitermales entonces. Hay 15 minutos más y tomamos un break para el cambio, ¿no? 2 tipos principales de epitermales, ya lo sabéis bien en Perú, más que casi que en ningún sitio del mundo. Uno son fundamentalmente vetas, relleno de cuarzo de vetas, o ya sea en forma de vetas como estas vetas en Japón, Ishikari, o una brecha, beta brecha, ¿no? Después tengo una muestra, por cierto, os enseñaré con la muestra que tenemos. Este es el mineral en Ishikari. Esto es lo que llaman el gíngulo, el mineral negro. Ahí es donde están leyes de varios miles de gramos por tonelada de oro y plata, ¿no? El resto es estéril. En esta beta, por ejemplo, toda esta parte de aquí es estéril. Es ahí, esa banda negra es la que tiene todo el mineral. La ley media de la beta pueden ser 2 onzas, 80 gramos, más de 2 onzas. Ya he mostrado esto. Este es el otro tipo yacente epitermal, donde tenemos más que relleno de fracturas, reemplazamientos. Son reemplazamientos como cuarzo enargita, o un reemplazamiento, aquí una alteración con baggy, que a veces está mineralizada, a veces no, o una sílice masiva también con a veces mineralización y a veces no. Y esto refleja, y también vemos en epitermales 2 tipos de alteración, una ácida y otra neutra. Y este diagrama de estabilidad de minerales sale de sistemas geotérmicos, no es de epitermales, de yacimientos, es de sistemas geotérmicos activos. Y lo que vemos es claramente un rango de pHs en los minerales que se forman en sistemas geotérmicos, y un rango de temperaturas. Se pueden agrupar una serie de minerales, como veis en ese gráfico, alunita, jarosita, etcétera, en una serie de facies ácidas que se forman en condiciones ácidas, y otra serie de minerales como hielita, esmetita, clorita, epidota, en ambiente neutro. Y incluso en ambiente alcalino, como aldularia, calcita, aquí abajo, ¿no? Y todo un rango de temperaturas. Se clasificaron como baja sulfuración y alta sulfuración. No voy a ir en detalle a todo, a las características, porque yo creo que ya lo sabéis, ¿no? Imagino que incluso los estudiantes de la universidad habéis ido sobre baja sulfuración, alta sulfuración.
Quizás simplemente decir, por ejemplo, que baja sulfuración a menudo son betas, relleno de cuarzo, a menudo, más a menudo. Esto, filones, las formas son más filones que brechas, en cambio alta sulfuración generalmente son más diseminación y reemplazamientos que filones y brechas. Pero encontramos los dos extremos. Siempre está en la alta sulfuración, siempre está presente el cobre, ¿no? Sí, no, puede estar porque... Cobre como la argita o luzonita, ¿no? No tiene por qué, porque ahí está pirina, Yanacocha, no tienen tanto cobre, ¿no? Pero abajo. Abajo, pero la alta sulfuración del depósito no tiene el cobre. Si está oxidado, primero que si es una zona de bagui con oro diseminado, no tiene por qué tener mucho cobre. Y después, si está oxidado encima, por oxidación supergénica, elimina el cobre. Sí. Pero el caso vulcánico de alta sulfuración tiene cobre. Claro, sí, hay muchos que tienen energita. Ahora se llaman, si habéis atendido también en ProExpo la charla de Jeff Edenhuis, ahora estamos hablando de tres tipos, sulfuración, agrupados en dos modelos, agrupados en dos, digamos, en dos settings, que están aquí, el de arriba y el de abajo. El de arriba es pórfidos y sulfuración intermedia. Y el de abajo son sulfuración baja, estricta. El pórfido de sulfuración intermedia es muy parecido al diagrama anterior, donde tenemos un intrusivo, alteración tipo de alta temperatura, dióxido termal, y después alteraciones más ácidas en el cuerpo del volcán, con quizás cuerpos, reemplazamientos en fracturas o incluso algunas filones. Este es el alta sulfuración, el pórfido. Y puede haber sulfuración intermedia, puede haber betas adyacentes. Aquí tenemos alteración argílica avanzada relacionada con betas que serían de antes llamábamos de baja sulfuración. Y podemos tener bagisílica, mineralizada o estéril, cerca de betas que antes llamábamos de baja sulfuración. Este ambiente se forma en zonas de subducción, volcanismo intermedio, tiene a menudo asociado con cuerpos volcánicos, con macizos volcánicos grandes. Es más o menos lo que estaba hablando anteriormente. Después está el baja sulfuración, que como el extremo baja sulfuración, que se forman en un ambiente de extensión, y esto está todavía a medio madurar, ¿no? Pero sale principalmente de los Estados Unidos, donde en el estado de Nevada, del Great Basin, donde hay una zona de verdad de pórfido relacionada con zonas de alteración, alta sulfuración y sulfuración intermedia, y después hay una zona donde tenemos betas de baja sulfuración, por ejemplo Mayras se llama, las betas de Kenneth Mayras, que no tienen muy poca alteración, no tienen pórfidos en ningún sitio cerca, hay muy poco volcanismo, lo que hay de volcanismo es algunos domos riolíticos y no hay volcanismo, por lo menos este intermedio, un cuerpo volcánico, lo que hay es algunos domos y coladas basálticas, volcanismo bimodal, y está asociado con zonas de extensión de rift intercontinental. En Sudamérica, por ejemplo, a ver, sabéis, la Patagonia, Cerro Vanguardia, todos los depósitos que hay en la zona de Cerro Vanguardia, de la Patagonia Argentina, son sulfuración baja, de este estilo. Tenemos imbritas y basaltos y no hay pórfidos, allí no hay alta sulfuración. Por el contrario, en Perú, la zona de Orcopampa, Cátares, toda esa zona de allí, sí hay zonas de alteración argílica avanzada. No hay pórfidos porque estarían más profundos, pero sí hay zonas de alteración argílica avanzada, si hay algunos cuerpos de bagisílica con más o menos mineralización, hay alta sulfuración y hay lo que llamamos antes sulfuración baja. Es este ambiente. Hay potencial para eso. En el caso de Copampa, ahí tenemos una zona de plata donde definitivamente es de baja sulfuración, ¿no? Porque tenemos la vinagre, pirecita y digamos, combinación de plata con gana de carbonato, ¿no? Y al ladito tenemos chimo, que yo diría que es de intermedio, Exacto. ¿no? Tiene aluminita, niquita, colinita, y más abajo, fluorita, ¿no? Entonces habría los dos ahí, intermedia y alta, ¿no? Y baja, ¿no? Me parece, ¿no? Intermedia y alta. No, y baja. Baja, este baja en ese sentido. No, yo creo que no los hay, que yo sepa, no lo conozco en detalle. La zona de calera.
la beta calera, ¿no? No lo conozco, no puedo realmente, no te puedo decir, pero vamos, si lo dicen. Por ejemplo, Pirina tiene unas vetas cerca, ¿no? Santo Toribio, cercanas. Esas podían encajar en este contexto. Unas vetas de sulfuración intermedia adyacentes a un cuerpo de alta sulfuración. Una pregunta. ¿Pero cuál es el rango para decir baja sulfuración e intermedia sulfuración? Entiendo que Hedwig pues postula de que el mayor contenido de plata es intermedia sulfuración. ¿Es esto? No solo, hay varias componentes. Es la asociación metálica más. Estos suelen ser oro solo, muy baja plata. Es el encaje volcánico. Alteración, la mineralogía, esta es baja sulfuración en el sentido de que puedes tener pirrotina, no sé cómo decir, pirrotina y arsenopirita. Aquí no hay arsenopirita, estos son una sulfuración intermedia, es decir, hay talcopirita. En alta sulfuración tenemos tetraedrita, enargita, aquí tendrías talcopirita, tetraedrita, tenantita, y aquí puedes tener incluso arsenopirita, o sea que hay la sulfuración, el nivel de azufre, de la concentración de azufre de la mineralogía metálica. Las alteraciones, esto es fundamentalmente hilita solo, aquí puede haber más caulinita. El contenido metálico, más plata, zinc en este ambiente. El encaje volcánico. Y finalmente también la cantidad de hierro en la esfalerita. Aquí es alta en hierro, si me acuerdo bien, y esta es baja en hierro. Hay varias cosas. Y es como todo, hay un rango. No puede uno no encasillar las cosas, ¿no? Pero ayuda a explicar por qué algunos distritos, como Patagonia, como la parte central de Nevada, el Nevada Rift, tienes epitermales y no tienes pórfidos ninguno o alta sulfuración. La adularia sería... Adularia, esa es otra, exactamente. Más adularia aquí. Lo que eso se refería En el Copán para esta calera tiene adularia. Tiene abundante adularia, ¿no? Típica, ¿no? Entonces, adularia y cericita, ¿no? Esa es de baja sulfuración. Puede que sí. Y a raíz de otros yacimientos de liquita, pirolitas, de argílica avanzada, pero no tiene mucho cobre, no hay mucho fierro, no hay mucho fierro. Solo una característica, yo no me solo una característica, que hay adulario no, porque hay muchos hallamientos de que yo en conjunto, si os digo la verdad, yo sigo llamando alta y baja. No me preocupo tanto con la intermedia, porque la realidad es que estos de intermedia son casi son muy parecidos. O sea, estamos hablando de un ambiente, es una beta con alteración argílica alrededor, que tenga un poco más de plata. O sea, yo no le presto tanta atención a esa última clasificación, ¿de acuerdo? Pero, ¿por qué decía esto? Hay muchos yacimientos de baja sulfuración, en el conjunto baja, que no tienen incluso adularia. Se llamaban adularia silicita, no tienen adularia, solo hilita. Hay incluso algunos, en México hay uno, se llama Dolores, que tiene propilítica en contacto con la beta de cuarzo. La beta de cuarzo tiene una cantidad mínima de hilita y inmediatamente a medio metro tiene epidota, núcleos de epidota, pero son baja sulfuración. Realmente el grupo que tiene una alteración muy diagnóstica, que es impresionante cómo puede ocurrir lo mismo en todo el mundo, es la alteración argílica avanzada, la vagisílica, esa es la misma en cualquier sitio del mundo. Es increíble cómo puede ser. Eso sí que es el equilibrio final de una alteración de un proceso fisicoquímico. En lo que concierne a alteraciones argílicas, a hidratación y reacción con fluidos de todo del ambiente que hay aquí lateral, de baja o de disolución intermedia, hay todo un rango. Desde a tener adularia, no tener adularia, tener sericita, no tener sericita. Epitermales en el mundo, ahí los hemos puesto de acuerdo con esa clasificación baja, intermedia y alta. Los pórfidos, estaríamos hablando, pórfidos hay, firme, por ejemplo, pórfidos hay, por supuesto, en Chile, en el norte de Chile, en Perú, en el sur de Perú, en Arizona, en México, en Canadá, en Nevada también. Hay una relación clara, ¿no? Muchos en los Cárpatos, varios pórfidos también, por supuesto en Irán y Pakistán,
Hay también en Mongolia, aquí al mismo tiempo, Mongolia y Rusia, donde hay epitermales, algún epitermal también, y desde luego en el arco, en el sureste de Asia, en Indonesia, Papua Nueva Guinea, Filipinas, aquí también hay pórfidos, ¿no? E incluso en este arco de Paleozoico, en el este de Australia, también hay pórfidos en la misma zona que hay. Pero si veis, por ejemplo, no hay pórfido ninguno en la Patagonia. No hay pórfidos en esta parte, en Kamchatka. Ahí son solo bajas superficies. Creo que lo dejamos ahí. Tomamos 5 minutos de descanso y yo tal vez de cortar alguna diapositiva porque si no vamos a acabar un poco más tarde. Un domo en imbritas seguramente posiblemente asociadas con este domo, anteriores al domo, una brecha, todo ello más o menos asociado, intrusivo, una serie de intrusivos en profundidad, a 500, aquí ponemos a 800 metros, puede que sean más, ¿no? 1000 metros. Y lo que no hay duda ninguna es que todo esto no viene de este intrusivo chiquito, viene de los fluidos que forman los banglis. Hay apófisis de magma, que son estos son la parte superior de esas apófisis de magma. Si asciende a favor de estos conductos subvolcánicos, el epitermal realmente es lo que ocurre aquí encima. Si ese fluido pudiera llegar a la superficie y seguir directo, se va a la atmósfera. Y hay volcanes que emiten toneladas, miles de toneladas de azufre, de cobre y de oro al cabo de su vida, ¿no? Y está medido. En White Island, en Nueva Zelanda, yo creo que tenían medidas como, no me acuerdo esos datos, se me olvidan, pero era como en 10.000 años tenía 1 millón de onzas, algo así, emitidos a la atmósfera de oro. O 100.000 onzas. O sea que, si no hay un proceso para atrapar ese cobre, oro, plata, o estaño, o mercurio, antes de que vaya a la atmósfera, el metal viene con ese fluido. Alteraciones en este gráfico, con los mismos colores, excepto que no he coloreado ahora ya la alteración potásica, alteración intermedia, cuarzo de lunita, aquí pongo 2 naranjas, un naranja más claro, cuarzo diquita, caolinita y cuarzo de lunita más interno, hay una zonación. Esto es muy esquemático, no siempre ocurre, no siempre hay más alunita cerca de la zona silícica y más caolinita hacia afuera. Pero lo que sí es cierto es que la zona argílica, o argílica intermedia, es más, desde luego, sin ninguna duda, si atravesamos un sistema de estos epitermales en la superficie y dependiendo del nivel de erosión, vamos a ir de roca fresca a roca con alteración clorítica, un poco de propilítica, porque empieza a haber agua caliente que empieza a reaccionar con la roca encajante, un poco carbonatos a lo mejor, también de CO2 que hay, porque toda esta columna volcánico hidrotermal está emitiendo CO2 en cantidades enormes, y cualquier volcán en el mundo es una fuente de CO2 enorme, ¿no? Además de dióxido de azufre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a pasar de propilítico y clorítico, hilita, esmectita, hilita, y finalmente entre la hilita, esmectita y la hilita y la sílice, ya sea bagisílica, sílice granular, sílice oquerosa, sílice masiva, generalmente hay una zona argílica avanzada que generalmente va a tener más caolinita cerca de la parte de hilita. Esas zonaciones son generalmente así, y es el resultado de la reacción con este fluido con las rocas encajantes. Generalmente es muy homogénea y muy parecida en todo el mundo porque ocurre en rocas volcánicas. Y las rocas volcánicas, la textura baggy no es más que una textura. Si tienes una roca porfirítica, una roca ígnea porfirítica, esos cristales se van a lixiviar y van a formar una textura baggy. Si la roca es una roca sedimentaria muy compacta, no va a haber apenas textura baggy, o si la hay es en el microscopio. Pero baggy es tanto una alteración como es principalmente una textura resultante de un fluido muy ácido, ¿no? Pero necesitas una roca que tiene ya sea cristales, como una roca volcánica tiene feldespato, o por ejemplo fragmentos de pómez en una imbrita, o fragmentos líticos que se pueden lixiviar también, ¿no? Esta sílice
¿Es más la sílice residual del volcánico, la que no ha sido llevada, o es también sílice que es extraída por el fluido? Es una pregunta muy buena y la verdad es que me encantaría poder contestarla. Porque uno diría es sílice residual, pero el hecho es que no puede ser solo eso, porque una bagisílica clásica es 90% sílice, 95% sílice, y la densidad es 2.5 a lo mejor. No tiene por qué ser, puede ser 2.3, pero puede ser 2.5. Eso es más sílice que la que habría en la roca original, o sea que hay una introducción de sílice, sin ninguna duda. Y después, como os mostré en ese diapositiva anterior que se veía baggy y sílice masiva en el sondeo, tú vas a cualquier yacimiento epitermal de alta sulfuración y ves sílice masiva y sílice baggy irregularmente. En algunos yacimientos como Yanacocha, montañas enteras de uno de otro. En la mayor parte de los yacimientos en el mundo que son más razonables, no son tan buenos como Yanacocha, ves a menor escala, pero ves una irregularidad en la distribución del baggy y del masa. Yo creo que hay introducción de sílice también, no solamente lixiviación de todo excepto la sílice, también hay silicificación al mismo tiempo. Y de hecho la matriz en baggy sílica, la matriz está silicificada, la matriz de la roca volcánica, o sea que sí hay una silicificación. Ahora, en los trabajos de sedimentología, la sílice se conoce que es transportada solamente en ambientes alcalinos, ¿no? Y esto se vino en contradicción, probablemente la temperatura que cambia todo, ¿no? Tiene que cambiar todo. Me gustaría poder contestar esas preguntas, no las he pensado tanto. Pero, o sea, que estos fluidos llevan sílice, no hay ninguna duda, porque forman sinter, o en el caso en los alcalinos forman sinter. En los altas sulfuración no forman sinter en la superficie, lo vamos a ver, voy a tener unas diapositivas, pero forman unos sedimentos también de sílice, sedimentos en lagos, por ejemplo. O sea que hay sílice en solución y el fluido no es necesariamente alcalino, también es algo. Es ácido, ¿no? Bueno, hay todo el rango. Hay todo el rango, desde las vetas de baja sulfuración donde el fluido es alcalino, pues neutro alcalino. En la baja sulfuración es neutro alcalino. Alteraciones, importante, esta alteración, Steam Heated Acid Leach Zone, esa es la lunita argílica avanzada 2. Argílica avanzada 1 es naranjas, argílica avanzada 2, azul aquí en este diagrama. La mineralogía de metales, ore metals, ¿no? Metálicos, minerales metálicos, calcopirita, bornita en el potásico, por ejemplo. A menudo esta es estéril en cuanto a mineralización, puede haber pirita, mucha pirita, sericita, pelopirita, y después ya empezamos con sulfosales, oro, tenantita, y es más común tener tenantita, tetraedrita en las zonas profundas y más común tener enargita, luzonita en las partes superficiales, y si está diseminado, o incluso si es un cuerpo como muy superficial, a menudo ya hay muy poca enargita, luzonita y lo que tenemos es diseminación. Un poco de enargita, luzonita y sobre todo oro. Este es el origen, vamos a ver, este diagrama es clave. Y si hubiera dos o tres cosas que me gustaría que llevarais hoy de esta charla es este diagrama, que no sé si lo tengo mejor. Ay, tengo que pedir disculpas porque tenía otra. Vamos a ver, el origen de la alteración ácida sulfatada. Aquí estamos hablando de términos muy equivalentes. Alteración ácida sulfatada da lugar a una assemblage, a un ensamble argílico avanzado. O sea que yo a veces los usamos indistintamente. Alteración de hidrotermal del tipo ácido sulfatado da un ensamble argílico avanzado. Estos son típicamente los gases que salen de esa cámara magmática que está en profundidad y que viene el fluido termal residual, asciende a favor de este dique, por ejemplo. Fundamentalmente es agua, el 85% es agua, vapor de agua. CO2 el siguiente, pues a lo mejor el 13%, y lo que resta son dióxido de azufre, SO2, H2S, clorhídrico y los metales, fluorhídrico también. Estos son los elementos interesantes que hacen que las alteraciones volcánicas sean tan espectaculares y que huela mal, que sean en lugares extraños, ¿no? Esta serie de elementos de aquí, de compuestos. La clave para alteración ácida sulfatada
es este SO2, cuando reacciona con agua, esta reacción de SO2 con agua, es una disproporcionación. Se dice que es un sulfato, un compuesto como el sulfato, se separa en un sulfato de nuevo y un sulfuro. Forma ácido sulfúrico y un sulfuro. Se rompe por la reacción con agua en una disproporción. Este es el ambiente magmático hidrotermal o hipogénico. Otra vez, hay muchos términos que estamos utilizando. Este es el primario, hipogénico o magmático hidrotermal, para la reacción alquílica avanzada. Esta reacción comienza a dar lugar a los alrededor de 300, 400 grados centígrados, 350 grados, por ejemplo. Esa es la base de la alteración alquílica avanzada, porque este ácido sulfúrico va a formar alunita, y además la típica, digamos, alteración alquílica avanzada serían minerales, por ejemplo, no tengo una foto aquí, pero serían minerales como alunita, no sé si conocéis la zunita, es un mineral con flúor y se forma por aquí pongo clorhídrico y también había fluorhídrico, por esos vapores. O sea, al final tenemos una paragénesis de alunita, zunita, es un silicato hidratado con flúor, caolinita, una arcilla o liquita de... ¿Qué más? Pirita. O sea, esto forma pirita o enalgita, por ejemplo, con el arsénico. Esto forma lunita. El fluorhídrico forma, y fluorhídrico y clorhídrico forman zunita.